Hola, ¿qué tal mi gente bella, mi gente amable, mi gente chévere de Allí Noticias, tu canal alternativo? Hoy traigo una nueva columna que he titulado La Corte Constitucional frente a la ley pensional, garantía jurídica o interferencia política. El reciente episodio, protagonizado por la Corte Constitucional a través del auto emitido el 22 de julio de 2025 por su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Nájar, ha reavivado el debate nacional sobre los límites del Poder Judicial frente a las competencias del Congreso de la República y del Ejecutivo. El objetivo del debate es la ley pensional, aprobada por el Congreso y que buscaba entrar en vigor tras haber subsanado los vicios de trámite advertidos inicialmente por la Corte. Sin embargo, el camino legal de esta ley ha sido obstaculizado por una decisión que, aunque revestida de formalidad jurídica, plantea serios cuestionamientos sobre la separación de poderes, el principio de buena fe institucional y el uso excesivo de las herramientas procesales constitucionales. Antecedentes. Una ley con tropiezos formales. La ley pensional fue discutida y aprobada en el Congreso, en medio de una fuerte polarización política y con respaldo mayoritario del bloque oficialista. Tras su revisión inicial, la Corte Constitucional encontró vicios de trámite, especialmente relacionados con las fechas, las sesiones extraordinarias y su convocatoria formal. En un Estado de Derecho, estos controles son legítimos y necesarios. Lo que no se preveía era que luego de atender rigurosamente las observaciones de la Corte, esta continuara dilatando la entrada en vigencia de la norma, ahora exigiendo un nuevo paquete probatorio que, más que corregir errores, parece cuestionar el fondo político de la iniciativa. El presidente Gustavo Petro, mediante el decreto 0747 de 2025, convocó a sesiones extraordinarias con el fin de que la Cámara de Representantes subsanara los vicios advertidos. Estas sesiones se llevaron a cabo y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, certificó que todo se desarrolló en el marco de la legalidad. La documentación pertinente fue enviada a la Corte. Aún así, el magistrado Ibáñez decidió detener el proceso solicitando 17 nuevas pruebas, entre ellas un informe del DAPRE detallando la hora y fecha exacta del viaje presidencial. El pasado 22 de julio, una tormenta institucional sin precedentes. El pasado 22 de julio, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Nájar, presidente de la Corte Constitucional, profirió un auto que más allá de su formalidad ha desatado una tormenta institucional sin precedentes. En él decidió detener la entrada en vigencia de la ley pensional, pese a que la Cámara de Representantes, acatando un fallo anterior del mismo alto tribunal, subsanó los vicios de forma detectados en el trámite legislativo. La historia reciente es clara. La Corte Constitucional devolvió la ley pensional para que se corrigieran vicios de procedimiento. El gobierno nacional, en cumplimiento estricto de la Constitución, expidió el decreto 0747 de 2025, mediante el cual convocó a sesiones extraordinarias. La Cámara de Representantes, presidida por Jaime Raúl Salamanca, sesionó, discutió y corrigió los puntos señalados. Posteriormente, envió un informe a la Corte dando cuenta del cumplimiento. Hasta allí se había respetado la separación de poderes y el principio de colaboración armónica. Sin embargo, el magistrado Ibáñez Nájar no solo ignoró
el informe del Congreso, sino que ahora solicitó 17 nuevas pruebas, entre ellas documentos del DAPRE sobre la hora y la fecha del viaje del presidente de la República, como si se tratara de una investigación penal o un proceso de responsabilidad política y no de un control constitucional. Con esa decisión, el magistrado no solo pone en duda la palabra del presidente de la Cámara, sino también la del mismo presidente Gustavo Petro. A ello se suma el hecho de que ya habían dado fe pública de la legalidad del proceso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, la representante Marta Alfonso y el propio presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que busca el magistrado Ibáñez? ¿No será acaso que se está cruzando peligrosamente la frontera entre la función judicial y la interferencia política? Esperemos y veremos. La carga de la prueba como instrumento de sospecha. La solicitud de este tipo de pruebas no es inocente ni menor. En el fondo, lo que plantea el magistrado Ibáñez es una desconfianza estructural hacia el presidente de la Cámara, el presidente de la República y por extensión hacia los órganos del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Se plantea la idea de que las certificaciones, declaraciones públicas y actos administrativos no son suficientes y que debe acudirse a pruebas materiales adicionales como si se tratara de un proceso penal. Imagínense ustedes hasta dónde llega este señor. El mensaje que recibe el país es que las instituciones no se creen entre sí, que el testimonio del ministro, la representante y el presidente carecen de valor si no se acompañan de evidencias físicas como registros de vuelos, cronogramas y documentos internos. Esto no solo vulnera el principio de buena fe institucional, sino que erosiona la autoridad simbólica y democrática de quienes ejercen la representación popular y la jefatura del Estado. Si ni el presidente del Congreso ni el presidente de la República merecen presunción de veracidad, ¿quién la merece? La judicialización de lo político. Lo que está en juego aquí no es solo la suerte de una ley, sino el rumbo de la institucionalidad democrática. La Corte Constitucional fue creada como órgano de control, no como ente legislador, ni como supervisor del Ejecutivo. Su tarea es garantizar que las leyes se ajusten a la Constitución, no entorpecer su entrada en vigor cuando ya han sido aprobadas, corregidas y certificadas por los poderes competentes. El magistrado Ibáñez parece confundir el control constitucional con el control político y esa confusión es peligrosa. La Corte no puede actuar como una cuarta rama del poder. Como una cuarta rama del poder público, con facultades para suspender unilateralmente el curso democrático de una ley que ya fue corregida y respaldada por el Congreso. Incluso si el país aceptara que las pruebas solicitadas fueran razonables, la manera en que se ha manejado el proceso evidencia una clara falta de proporcionalidad. Se le pide al Ejecutivo que justifique lo que ya ha certificado o que lo que ya fue certificado. Se desconfía del legislativo a pesar de que cumplió con los requerimientos previos. Se retrasa una política pública de alcance nacional bajo el argumento de revisar si la convocatoria fue legal cuando fue emitida por decreto presidencial debidamente firmado. Consecuencias sociales de la parálisis institucional. Más allá de lo jurídico, lo verdaderamente grave es que esta decisión
deja sin el bono pensional a miles de adultos mayores que esperaban con urgencia la entrada en vigencia de la nueva ley. Hombres y mujeres que han trabajado toda su vida, que no cuentan con una pensión y que serían cobijados por los beneficios del nuevo sistema, quedan en el limbo por una decisión que se ampara en formalismos y exige más papeles que soluciones. Esto no es un simple retraso técnico, es una afectación directa al derecho a la dignidad de una población históricamente marginada. Cada día de demora es un día sin ingreso para un anciano que depende de ese bono para sobrevivir. Decisión jurídica o ideológica. Todo parece indicar que no estamos ante un análisis jurídico riguroso, sino ante una decisión ideológica disfrazada de técnica. El contenido de la ley pensional, aunque ya ha sido revisado y corregido, choca con los intereses de ciertos sectores que ven en esta reforma una amenaza a los modelos privatizados y al poder de los fondos privados. Lo que no se puede detener políticamente se intenta bloquear jurídicamente. Es, en el fondo, una estrategia de freno institucional que utiliza a la Corte como muro de contención, no porque la ley sea inconstitucional, sino porque no encaja en una visión política conservadora que resiste los cambios sociales propuestos por el gobierno actual. Un precedente dañino para la democracia. Si este criterio prospera, abre la puerta a una peligrosa jurisprudencia. Cualquier decreto presidencial o certificación legislativa podrá ser suspendido mientras un magistrado, sin decisión de fondo, solicita nuevas pruebas, postergando indefinidamente la entrada en vigencia de las leyes. Se desnaturaliza el control de constitucionalidad, convirtiéndolo en un mecanismo para bloquear procesos legislativos legítimos bajo criterios de forma y sin entrar al análisis sustantivo de la ley. Este precedente afectaría no solo esta reforma pensional, sino toda la política pública que requiere trámite legislativo y revisión judicial. Se genera un cuello de botella institucional donde un poder puede paralizar a los otros dos bajo sospecha permanente. Un llamado a la sensatez y a la verdad. Colombia necesita controles, sí, pero también necesita instituciones sensatas, respetuosas de la voluntad popular, de la legalidad y del equilibrio. El control judicial debe ejercerse con rigor, pero también con respeto a las funciones del Congreso y del Ejecutivo. No todo lo que se puede hacer legalmente debe hacerse si el resultado es negarle derechos a los más vulnerables por motivos ideológicos. La justicia no puede convertirse en un instrumento de resistencia política ni en freno de las transformaciones sociales, menos aún cuando el precio de esa demora lo pagan los más pobres y olvidados del país. Un cierre con conciencia espiritual. La Biblia nos recuerda una verdad moral profunda. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está en Isaías el capítulo 5, versículo 20. Cuando se tergiversa el derecho para fines contrarios a la justicia, se cae en el terreno de la injusticia deliberada. Y Dios no bendice la injusticia, aunque se vista con toga.
Si te pareció importante este mensaje, compártelo. Suscríbete a nuestro canal Allí Noticias, la verdad sin maquillaje, sin límites ni fronteras. Activa la campanita, deja tu opinión y ayúdanos a construir una democracia vigilante y justa. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.